Dios los bendiga a todos, gracias por estar siempre con nosotros. Hoy vamos a tener un estudio bíblico de la palabra de Dios, un estudio de las Escrituras. Vamos a tocar un tema muy importante, un tema que nos puede ayudar mucho, en nuestro diario vivir, en nuestra negocio, en nuestra familia, en la empresa, personalmente, en cualquier ámbito donde nos movamos, donde estemos. Este estudio bíblico que vamos a tener hoy nos va a servir de mucho para que podamos aprender de la palabra de Dios y podamos aplicarlo a nuestra vida y ver cambios. No porque nosotros hagamos los cambios, sino que porque Dios y el Señor va a actuar por medio de su palabra, y por medio de lo que creamos a Dios y por medio de lo que el Señor en su corazón haga. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver cómo tocar el corazón de Dios, cómo tocar el corazón del Señor, de Cristo Jesús. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos cuenta que el Señor en algunos momentos del recorrido en esta vida que estuvo, los 4 evangelios nos narran algunos momentos que el Señor, dice la palabra del Señor, que se conmovió el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que su corazón se conmovió, fue tocado, su corazón sintió dolor por algo, por alguna cuestión, sintió ese sentimiento que se tiene cuando vemos a alguien sufrir o vemos a alguien en situaciones súper difíciles. Entonces uno se conmueve en ver a estas personas. El Señor así le pasó también. Cuando Él estaba aquella gran cantidad, 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, dice la palabra de Dios, y el Señor vio a aquellas personas, dice la palabra de Dios que Él sintió, dice que como lástima, como tristeza de ver a aquellas personas, y los apóstoles le dijeron: Señor, diles que se vayan para que busquen comida. Y el Señor le dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos se asombraron porque eran 5,000 personas, imagínense, en un campo, ¿verdad? Y le dijeron: si solo tenemos unos cuantos pescados y unos panes, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. Pero el Señor hizo el milagro, porque donde está Él, donde está Jesucristo, ahí donde se encuentra el Señor, donde está, suceden cosas maravillosas, suceden cosas increíbles, cosas que como humanos no entendemos, pero Dios las hace y nos ayuda. Entonces de eso vamos a tocar el tema hoy, cómo tocar el corazón de Dios, cómo debemos de saber en qué momentos el Señor se conmueve al vernos, o cómo hacer para que se conmueva. Existen 3 formas de que el Señor se conmueva. Una es que Él se conmueva porque es nuestro amigo, porque nos conoce bien, es nuestro amigo, somos sus hijos. Y cuando Él ve que estamos metidos en un problema, una necesidad o algo, Él se conmueva en su corazón porque nos ama. Sucedió esto con Lázaro cuando Lázaro murió. Lázaro era su amigo y lo amaba mucho y se conmovió. La otra forma que existe es que nosotros nos encontremos en una situación muy difícil y que clamemos a Dios, que hablemos, que le hablemos y no nos cansemos y le hablemos todos los días, Señor, tengo este problema, hasta que Él nos oye el clamor y Él se conmueve su corazón y dice:
mi hijo me está hablando, voy a atenderlo. Y entonces Él hace los milagros en nuestra vida. En nuestra vida. Y la otra forma es que para que Dios haga algún milagro en nuestra vida es que Dios vea la necesidad de otra persona. Dios vea la necesidad de otra persona y nos utilice a nosotros para bendecir a aquellas personas, a aquellas otras personas. Pero al mismo tiempo, Dios va a bendecir a aquella persona que vio la necesidad y entonces ve que nosotros podemos ayudar, entonces nos va a bendecir a nosotros, nos va a sacar del problema del lío, pero es para que nosotros ayudemos a otras personas. Lo vamos a ver hoy aquí en la escritura de la palabra de Dios. Y el primer verso, el verso base que vamos a tocar es en el libro de Mateo. Mateo capítulo 17, verso 20. ¿Qué dice el libro de Mateo 17, 20? Dice, si tuvieras fe, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Si tuvieres fe como un grano de mostaza pequeño, diréis a este monte, dijo el Señor, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este verso en el capítulo 17 del libro de Mateo, verso 20, si tuviéramos fe, dijo el Señor, se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué es la fe? La fe, bueno, hay un verso que la describe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero resumido, la fe es creer. Un sinónimo de la fe, de la palabra fe, es creer. Si no se cree, ese es un lío, es un problema. Donde hay mucha incredulidad, Dios no puede hacer nada. Aunque quiera, Dios no lo va a hacer. Dice la palabra del Señor que Él estuvo en casa de su familia, de sus familiares, su mamá, sus hermanas, sus hermanos. Y dice que en esa aldea, en la ciudad, no pudo hacer muchos milagros porque no creían en Él. No creían en Él. Ahí fue donde Él dijo que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, donde no hay fe, donde la persona no cree, Dios no va a meter sus manos, Dios no va a hacer nada. Cuando en una ocasión hubo un hombre que llevó a su hijo que tenía espíritus inmundos para que sus discípulos lo liberaran y no pudieron. Llegó el Señor y el Señor le dijo, mira, traje a tus discípulos mi hijo y no pudieron liberarlo. Entonces el Señor se enojó y les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Les dijo, incrédula. Entonces, donde no hay fe, donde no se cree, el Señor no puede hacer milagros. Pero donde hay fe, donde existe la fe, donde se cree, donde creen en Él, entonces ahí se mueve la mano de Dios. Ahí se mueve la mano de Dios. Este verso que leímos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como un pequeño grano de mostaza. Mire, vamos a analizar este versículo. Si tuviéramos fe como un grano, no necesitamos tanto, con un poco de fe, quiero que el Señor vea que creemos. Dios lo hace. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento cuando el Señor anduvo en la tierra. Hay muchos ejemplos que el Señor se asombraba y decía, wow, cuánta fe tiene esta persona. O alguien le decía algo, y hay muchas mujeres que les pidió algún milagro y solo por creer le dijeron,
porque has creído, le dijo. Se ha hecho como quieres. Entonces, dice acá, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Dice, dirás, no dirías o dirías en pasado, sino que dirás a este monte. ¿A cuál monte? El Señor se estaba refiriendo a Él mismo, a mí. Dios en todo el Antiguo Testamento, vemos y leemos que el Señor habitó o vivió en el monte de Sión, en la montaña del Señor, en la montaña de Dios, decían los judíos. Había un monte, el monte de Sión o el monte Sinaí. Ahí vivía el Señor, ahí moraba cuando estaba en la tierra, cuando bajaba, ahí estaba. Entonces, en este verso, Jesucristo se está refiriendo a Él mismo. Dirás, dice, no dirías, sino que dirás a este monte, pásate de aquí y se pasará. Pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Por qué? Porque cuando hay fe y crees o creemos ciegamente en el Señor, Él se mueve, su mano poderosa se mueve, su corazón es tocado cuando hay fe. Por eso dice, dirás a este monte, al Señor, a mí, me vas a pedir. Y como yo veo que crees que hay fe, yo me voy a mover por ti. Porque a Dios le agrada eso. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un verso que así lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿quieres agradar a Dios? Ten fe en Él, cree. No importa cuánta oscuridad haya o que estés en el último momento. Si crees, Dios lo hará. Si puedes creer, dice aquí, dirás a este monte, refiriéndose a Jesucristo, a Él mismo, le dijo, pásate de aquí allá y se pasará el monte. O sea, tú me pedieras, el Señor mismo Jesucristo dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿qué hay que tener? Fe, hay que creer. Y vamos a ver el primer ejemplo, vamos a ver dos ejemplos de fe, de creer. El primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de cuando el Señor se conmueve por un hijo suyo, por un problema, por una necesidad. Cuando tenemos esa comunión con Dios, o sea, si no tenemos comunión con Dios, si no hablamos con Dios en oración, si no leemos su palabra, porque cuando estamos leyendo su palabra, estamos hablando con Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Si no oramos, si no leemos su palabra, si no escuchamos palabra de Dios, nos congregamos en algún lugar y tenemos esa comunión con Dios a diario, porque es a diario, la amistad con Dios es a diario. Él nos conoce, cuando tenemos esa comunión a diario, Él nos conoce. Entonces Él, al vernos en una situación difícil, en un problema, una necesidad, su corazón se conmueve y Él se mueve sin necesidad que nosotros le pidamos. Y lo vamos a ver. Vamos a ir al capítulo 11 del libro de Juan. Capítulo 11 del libro de Juan, del verso 38 al 43. ¿Qué historia hay aquí en el capítulo 11 de Juan? Está la historia de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Lo vamos a leer para exponer la palabra de Dios después. 11, 38 al 43. Dice, vamos a leerlo por aquí vamos a ver. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días de muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le dijo, dice el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya se lo había dicho anteriormente.
que el creer, el tener fe, mueve la mano de Dios y nosotros vemos la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, verso 41 del capítulo 11 de Juan. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, tengan fe que tú me has enviado. El 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el 44 dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Vemos en esta lectura que el Señor habla de creer 2 veces. Primero dio una orden. ¿Cuál es el proceso de la fe? ¿Cuál es el proceso del milagro? El secreto. Estamos descodificando el secreto de los milagros, de tocar el corazón de Dios. ¿Necesitas un milagro? ¿Quieres un milagro del Señor? No necesitas ir a buscar a nadie, no necesitas ir a tanto loco que hay ahora que dice que es profeta, que es... No. El secreto está aquí en la palabra de Dios. Apréndelo, escríbelo, apréndelo y ponlo en práctica. ¿Cuál es el secreto para tocar el corazón de Dios? Para que se conmueva y para que Dios nos haga un milagro. Primero, Dios habla. Dios da un mensaje. El Señor Jesucristo da un mensaje primero siempre. Hay que escucharlo. El mensaje hay que escucharlo. Esa es la primera clave. Después de escucharlo, hay que creer que sí es cierto, que sí. Después de creer, hay que obedecer. Obedecer es reconocer que aquello es cierto. Creer, sí es cierto, pero yo voy a obedecer al Señor. Pero obedecer no es solo reconocerlo, creerlo en el corazón, sino que actuar. Obedecer es actuar. Dice aquí que Jesús dijo: quiten la piedra. Dio una palabra: quiten la piedra. ¿Qué pasaría si estas personas no hubieran creído? No, ¿para qué la vamos a quitar, Señor? Mucho trabajo quitar esa gran piedra que pusimos ahí de Lázaro. Además, Marta, oiga bien, Marta estaba incrédula. Marta no creía. Pero Jesús iba a hacer el milagro no por Marta, iba a hacer el milagro por Lázaro, porque era su amigo, lo amaba mucho, era como su hijo. No iba a hacer el milagro por Marta. A veces Dios no hace los milagros por nosotros, porque nosotros somos incrédulos, no creemos, pero lo hace por alguien que está en nuestra familia, por alguien que está en nuestra cercanía, porque también está sufriendo el problema, por alguna otra persona a quien Dios ama, a quien tiene esa persona, de repente tiene una relación cercana con Dios. O puede ser que por nosotros, porque tenemos una relación cercana con Dios. Y dice que Marta le dijo: no, Señor, ¿y para qué vamos a quitar la piedra? Lleve ya de 4 días de muerto. Entonces Jesús, me imagino que se ha de haber decepcionado de Marta, de esa respuesta. Pero como el Señor entiende nuestra condición de humanos, le dijo: Marta, no te he dicho ya que si me crees a mí, a Jesús, verás la gloria de Dios. Ya te lo he dicho varias veces. Entonces dice que verás la gloria de Dios. Entonces, cuando él dijo esto, quitaron la piedra. Dice, entonces quitaron la piedra. Vamos a ponerlo los lentes porque no miramos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, primero oró a Dios. Padre, gracias te doy por haberme oído, le dijo.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que crean. Escuchen bien. Entonces, el Señor oró a Dios y lo hizo en voz alta, con una oración con autoridad. Fue una oración de agradecimiento. Dio gracias a Dios primero, sin que sucediera nada antes. Pero él sabía lo que iba a suceder. Y oró a Dios y oró para que la gente que estaba ahí creciera su fe, creyeran y creyeron. Entonces Jesús alzó su voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. El muerto resucitó, se levantó. Su alma, su espíritu volvió a él. Salió y dijo el Señor: desátenlo y déjenlo que se vaya. Ese es un gran milagro, uno de los grandes milagros del Señor Jesucristo en su recorrido en esta vida. Está registrado en los evangelios. Es parte de la vida del Señor Jesús. El corazón del Señor se movió porque amaba a Lázaro, porque era su amigo. Por eso. Pero también tiene un significado profético esta palabra. Pero estamos hablando de mover el corazón de Dios, de la fe, de creer. Este primer ejemplo, Dios lo hizo, el Señor lo hizo, no porque Marta creía. Marta no creía que lo podía levantar. Marta había visto muchos milagros del Señor, pero hasta ese nivel de levantarlo muerto de 4 días, y aparte que sentían el olor de la pudrición del cuerpo de Lázaro ya. Es la parte humana, es lo material difícil, pero Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios mueve montañas. La gloria de Dios puede hacer, no existe nada imposible. El verso que leímos en Mateo 17:20 dice: si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, muévete de aquí y allá, y el monte se moverá. Y nada os será imposible, dijo el Señor. Entonces, debemos de escuchar la voz de Dios primero. Escucharla. Dios siempre nos va a hablar de una u otra forma, por medio de un programa de radio, por medio de la televisión, por medio del internet, por medio del pastor en la iglesia que predica un mensaje. Dios nos va a hablar siempre. Cuando estamos en medio de una necesidad, de un problema, hay que parar las orejas bien, porque de alguna u otra forma Dios nos va a dar un mensaje. ¿Para qué? Para ver, para probarnos si obedecemos o no. Y Dios va a decir: quiten la piedra. Y nos va a poner una prueba, una pregunta para ver si en realidad creemos al Señor. Para Dios darnos un milagro en cualquier cosa. Este caso era un problema de familia. Era un problema de familia. Sus 2 hermanas, María y Marta, quedaron sin su hermano. No menciona que tenían padres. De repente Lázaro era el hombre que sostenía ese hogar. Y iban a quedar solas las 2 mujeres. Pero el Señor les hizo el milagro. Lázaro resucitó, levantó de nuevo. Que murió después, más adelante, sí tuvo que morir. Pero el Señor lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque amaba a Lázaro. Además que esta palabra, esta historia es proféticamente hablando, Lázaro simboliza al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Pero ese es otro mensaje. Vamos a poner un segundo ejemplo. El segundo ejemplo que tenemos está en el libro de Mateo. Este ejemplo ya no es familiar. Este ejemplo es diferente. Es diferente. Muchas veces creemos que el Señor solo nos puede ayudar en cuestiones de la iglesia o cuestiones personales de la familia. No, Dios nos puede ayudar en cualquier situación, en cualquier tema que nos encontremos, sea familiar, sea de la iglesia, de la congregación, sea conflictos con enemigos, porque siempre hay enemigos, hay gente que el mismo Satanás usa
para estorbar nuestra vida, para incomodarnos, para afligirnos, pero Dios esto lo usa para probar nuestra fe, si creemos en Él. Nosotros debemos depositar nuestra fe, creer que el Señor nos va a guardar, que el Señor nos va a cuidar, que el Señor se va a encargar de estas personas. No nosotros. Nosotros lo que nos resta es hablar con Dios, conversar con Él y decirle: Señor, tengo esta preocupación, tengo este problema. Y Dios se va a encargar del enemigo. En este caso, vamos a hablar de, digamos, de una empresa, de un negocio, una empresa que está quebrando o está cayendo en quiebra o se ha venido abajo o no ves el avance de tu negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlo en las manos de Dios. Ponerlo en las manos de Dios. Dije al principio que estos secretos, estas claves, es para personas que creen a Dios, no a mí. Yo no soy nadie. Que creen a Dios, a la palabra del Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: muévete aquí y acá. Señor, te pido que me ayudes, hazme este favor, tengo este problema. Si tenemos fe, el Señor lo va a hacer. Nada os será imposible, dijo el Señor en Mateo 17:20. Entonces vamos a leer esta historia, la vamos a leer y vamos a hablar de ella. Se encuentra en el libro de Mateo, en el libro de Lucas. Ya Mateo ya lo leímos, el mensaje, el de Lázaro. No, pero primero sí. Vamos a ir a Mateo 4. Mateo 4, 17. Mateo 4, capítulo 4, 17 al 20. Mateo 4, 17 al 20. Dice la palabra del Señor, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué es lo que les digo yo? Primero, paremos las orejas, porque Dios nos va a hablar. Va a dar un mensaje siempre primero, para ver si obedecemos. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren, las tres secretos, las tres bases de esto es: escucharon el mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo escucharon. Jesús los llamó. Ellos estaban en su negocio, en su empresa de pescadería, de pescado, estaban pescando. Y le dijo el Señor: ¿saben qué? Vengan, que los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos obedecieron, escucharon y obedecieron. Dejando la red al instante, le siguieron. Pero detrás de estos 4 versículos, ¿qué se esconde? ¿Qué hay escondido? Atrás de esos 4 versículos hay un gran problema escondido. Un tremendo problema empresarial escondido, de negocio. Y lo vamos a leer porque en el libro de Lucas lo cuenta más completo. El escritor, el doctor Lucas, que es uno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 5. Está la historia que acabamos de leer en Mateo, nada más explícita. En el libro de Lucas, capítulo 5. Lo vamos a leer y de ahí lo vamos a ir exponiendo, explicando. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre el mar, el montón de gente, para oír la palabra de Dios. Miren, un mensaje primero, para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Jesús vio las 2 barcas, la de Pedro y Andrés y Jacobo y Juan. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Esas 2 barcas eran 2 negocios. Estaban estos 2 hombres de una barca y los otros 2 de la otra barca estaban en su negocio. Esa era su empresa. Eran pescadores, tenían su barco. Y estaban lavando las redes. Ya lavándolas para guardarlas. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, cuando terminó de dar el mensaje a la gente, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Miren cuánta cantidad de pescado habrá sido para que se hundieran. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es la misma lectura que leímos en Mateo 4, 17 al 20. Allá está más resumida, pero aquí está explicado todo qué fue lo que sucedió. Ahora, dice que Jesús estaba junto al mar de Genesaret y el gentío se agolpaba mucha gente para escuchar al Señor, para escuchar su mensaje. Y dice que vio las dos barcas el Señor. O sea, el Señor está en la playa, está viendo la multitud de gente que el Señor les iba a dar un mensaje de que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Y en ese momento vio las dos barcas. Vio la gente, la multitud, y vio las dos barcas. Vio la gente y vio las dos barcas. Y dijo: aquí hay una oportunidad de negocio. Aquí hay una oportunidad de ayudar a la gente por medio de los negocios de estos, pero voy a ayudar primero a estos. Voy a matar 2 pájaros de un solo tiro. Así obra el Señor. El Señor se conmovió porque vio la multitud de gente que estaba ahí. Iba a darle su mensaje, pero el Señor vio la necesidad. Dice que una gran multitud. Recordemos que Pedro le dijo que habían estado pescando toda la noche y estaban guardando sus redes. ¿Qué quiere decir? Que era de mañana. Eso sucedió de mañana. Ya ellos estaban guardando sus redes cuando Jesús se encaminó a la playa y toda la gente le seguía. Jesús lo vio y tuvo compasión de la gente. Tuvo compasión de toda esa multitud. Pero vio a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y dijo: bueno, voy a ayudar a la gente, pero para ayudar a la gente tengo que ayudar primero a estos empresarios, a estos negociantes que eran Pedro y Andrés. Estaban trabajando en su negocio, Jacobo y Juan. Y dice que le pidió lo primero, oiga, escuche bien, porque este es un secreto, es un código que si lo cumplimos a cabalidad, Dios va a mover su mano, créalo que así es. Y lo primero que hizo el Señor fue pedirle a Pedro que le permitiera subir a su barca para exponer su palabra a la multitud. Pedro lo permitió. Miren que con las actitudes de una persona podemos conocer o podemos darnos cuenta qué tipo de persona es. Si es una persona de buen corazón, si es una persona bondadosa, si es una persona calmada, tranquila, una persona con quien se puede hablar o dialogar. Pero si no es una persona así, se conoce también de entrada. Si Pedro hubiera sido otro tipo de persona, el Señor al nomás decirle:
permíteme que suba a tu barca porque quiero hablarle a toda esta gente. Si hubiera sido un hombre soberbio, si hubiera sido un hombre altanero, si hubiera sido un hombre amargado, no lo hubiera permitido. Le he dicho, ¿sabes qué? Estoy trabajando. No vengas a molestar aquí porque estoy trabajando. ¿Sabes qué? No he pescado nada. Estoy desvelado. Toda la noche no pesqué nada. Y venís aquí a molestarme con ese montón de gente, ¿no? Si hubiera sido una persona amargada, altanera, soberbia. Pero Pedro no era así. Pedro era de buen corazón. Y permitió que el Señor subiera a su barca. Dice en la lectura que tuvimos que el Señor subió y empezó a hablarle a la gente. Le pidió a Pedro, hazte un poquito al mar, porque la gente se agolpaba, quería estar cerca del Señor, querían tocarlo, porque el Señor con solo tocarlo hacía milagros. Y Pedro movió la barca. No nos imaginemos que era tampoco un Titanic, ¿verdad? Que mucha gente cree que era un gran Titanic. Para que la barca, cuando el Señor hizo el milagro y se llenaron de peces, se estuviera hundiendo, era porque la barca eran pequeñas, tal vez eran medianas, como quien dice una canoa, ¿cómo le llamamos? Cayuco, le decimos en nuestros países, más o menos mediano. Y el Señor empezó a predicar desde la barca de Pedro. Lo primero que hizo el Señor fue pedirle que le permitiera subir a la barca y de ahí de esa barca poder predicar a la gente. El Señor hace lo mismo con nosotros. Muchas veces Dios te va a poner a alguien, va a permitir que se acerque a alguien que te hable de la palabra de Dios, que hable la palabra de Dios. Pero si tú pones atención y tú piensas y dices, es posible que Dios me esté probando, escucha a esa persona, escucha, pídele a Dios. Es posible que Dios te pida o te envíe a alguien a que quiera llevar un mensaje de la palabra de Dios a tu casa, a tu hogar, a tu familia. O es posible que vayas en tu coche, en tu auto, en tu carro, como decimos en nuestro país, y pongas la radio y no te guste las emisoras cristianas, ¿no? Y de casualidad cae en una radio donde está empezando un mensaje. No lo cambies, escucha, paremos las orejas, porque es posible que Dios nos esté probando. Escuchemos qué Dios tiene que decirnos. Dios nos va a hablar. Jesús subió a la barca de Pedro porque Pedro le autorizó, le dijo, sí, Señor, sube, no hay problema. Desde ahí el Señor vio que el corazón de Pedro valía la pena, que era un corazón bondadoso. Predicó el mensaje y dice que cuando terminó de predicar el mensaje a la multitud ha de haber dicho, toda la gente debe haber dicho, bueno, ya terminó el culto, ya predicó el Señor, ya habló, nos habló bonito. Y ahora, el desayuno, ¿cómo hacemos? La multitud, la gente estaba en la playa. Pero ahí estaba Jesucristo, ahí estaba el Señor. No había comido ni la multitud que estaba ahí, ni los empresarios que estaban pescando, no habían comido, porque no pescaron nada en toda la noche. Entonces Jesús se voltea a ver a Pedro y le dice, Pedro, le dijo. Pedro paró las orejas, escuchó. Sí, Señor, boga mar adentro, vamos a pescar. Es posible que lo voy a parafrasear. Es posible que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tengo hambre. Tengo ganas de un pescadito así, pero un buen pescado frito. Y tengo hambre. Vamos a pescar, vamos a comer. Le está probando. Y Pedro le dijo, no, Señor. Le dice, toda la noche hemos estado queriendo pescar un pescado. Y no hemos pescado nada. Y por eso estábamos lavando las redes ya para guardarlas y irnos. Pero, le dijo Pedro, en tu palabra vamos a ir. ¿Por qué estaba tan blandito el corazón de Pedro? Pedro era un incrédulo. Él mismo lo reconoce y soy un pecador. Porque Pedro había estado escuchando la palabra que Jesús le dio a la multitud.
en su barca. Pedro, hice un diagramita aquí. Vamos a ver si lo logramos ver. Miren aquí, ¿ven? Aquí está la multitud en la playa. Aquí está Jesús en la barca. Ya las redes ya guardaditas ya. Miren a Pedro y a Andrés sentados. Estuvieron escuchando el mensaje que Jesús le dio a la multitud. Por eso el corazón de Pedro estaba más blando, porque escuchó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios ablanda hasta el más duro de los seres humanos. Y el Señor le dijo, vamos, le dijo. Y Pedro le dijo, sí, Señor. Le contó que no habían pescado nada en toda la noche. Pero en tu palabra, le dijo, en tu palabra lo vamos a ir. Y entraron a la mar. Entraron a la mar. Y dice la palabra de Dios, dice, mas en tu palabra echaré la red, le dijo. Voy a volver a intentarlo. Lo habían intentado toda la noche sin Jesús en la barca y no sucedió nada. Ahora lo iba a intentar, iba a echar la red a la mar con Jesús en la barca. Es diferente. Tú y yo necesitamos a Jesucristo en nuestro barco, en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros estudios. Donde sea que nos movamos, necesitamos a Jesús en la barca. Si Él está ahí y creemos a Él, algo va a suceder. Eso tenlo por seguro. No lo creas porque te lo digo yo, porque lo estamos leyendo de la Escritura. Esa es la verdad. Entonces, tenemos este otro diagramita. Vemos las dos barcas, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, el Señor Jesús. La diferencia es que cuando el Señor estaba ahí, miren, miles de peces aparecieron. Y cuando echó la red y vio que se llenó la red de peces. Y empezaron a llenar, y tanto que el barco se hundía, de tanto peso, llamaron a sus compañeros. No solo la bendición fue para ellos, la bendición fue para otros más, sus amigos, sus compañeros. Porque así es, cuando Jesús va a bendecir tu casa, va a bendecir tu negocio, va a bendecir tu vida, tu empresa, tu familia, es porque Él ya está en tu barca. Le has permitido subir a tu barca, has escuchado su mensaje, lo has escuchado y has obedecido lo que Él te dijo. Has accionado, escuchamos el mensaje, obedecemos y actuamos. Actuamos. Echó las redes. Se llenó las dos barcas. Qué bendición, ¿verdad? Qué diferencia de toda la noche. Intentarlo toda la noche. Y la diferencia es que solo llegó el Señor en un ratito. El Señor puede bendecir tu vida en un ratito, en un segundo, en un momento. Él envía la bendición. Pero hay que escucharlo. Hay que permitirle primero que Él suba a nuestra barca. Hay que escucharlo. Y hay que obedecerlo. No importa las excusas que le pongamos, no importa lo que es que esta enfermedad no se puede curar. No, Señor, aquí está Él. Pero en tu palabra voy a echar la red, voy a obedecer. Y actuar. Dice la palabra del Señor que Pedro, viendo lo que había sucedido, cayó de rodillas ante Jesús. ¿Quién no va a caer de rodillas ante el Señor cuando el Señor mismo te hace un milagro? ¿Quién no va a caer de rodillas delante de Dios cuando Dios nos sana de una enfermedad? Cuando el Señor nos da trabajo, nos provee para los alimentos. De no tener nada aparece mucho alimento, mucha comida. El negocio empieza a mejorar. Te empiezan a llegar clientes. No es lo mismo intentar las cosas sin el Señor en nuestra vida que con el Señor en nuestra vida. Aunque parezca la noche más oscura, cuando el Señor está ahí, mejora todo. Dice que Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador.
Pedro reconoció que era un hombre pecador, Pedro. Pero mire la misericordia y el amor del Señor Jesús, que aun siendo él pecador, el Señor estaba parado en su barca. ¿Por qué? Porque vio que Pedro era de un corazón bueno, recto, porque lo primero le permitió subirse a su barca para predicar su palabra. Segundo, obedeció. El Señor tenía un plan listo y elaborado. Él quería bendecir a la multitud que está en la playa, a esta multitud. Él quería bendecir a esta multitud. Pero para eso ellos tenían los instrumentos, las herramientas, ellos tenían su empresa, su negocio, su barco. Tenía que hacerles el milagro a ellos para bendecir a estos. Así trabaja el Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo cuando Pedro se humilló, cayó postrado a sus pies: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Reconoció su pecado, sus pecados. El Señor le dijo: no, tranquilo, de aquí en adelante tu vida va a cambiar. De aquí en adelante vas a ser otra persona. De aquí en adelante ya no vas a ser el mismo. Porque yo voy a estar en tu barca. Y yo te voy a hacer pescador de hombres, le dijo. Ese fue el llamado que Dios le hizo al apóstol Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan. Ese es el llamado que les hizo el Señor. Dios los iba a usar para llevar el mensaje de la palabra también, para llevar el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el verso que leímos, que cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué significa dejándolo todo le siguieron? Podríamos decir, o cualquiera puede decir: sí, es que dejaron el negocio, nunca más van a seguir en el negocio porque van a seguir. Y así fue, así sucedió. Dejaron el negocio, dejaron la empresa, dejaron de trabajar por seguir a Cristo para llevar el mensaje, porque tenía una tarea que hacer. Pero miren qué sucede. Dejaron todo, quiere decir que todos estos pescados que están acá, todo lo que pescaron, ¿a quién cree que se lo dieron? A la multitud, a la gente. Ese pescado no se perdió. Dios no te va a bendecir para que se pierdan las cosas, para que se pierda la bendición. No, Dios te va a bendecir para que esa bendición te sirva a ti y te sirva a la gente. Todo lo dejaron para que antes de irse, les aseguro 1000 por 1000 que desayunaron bien. Desayunó bien Pedro, aquí está, no me había fijado, que no miro sin lentes. Desayunó bien Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, pescado. El Señor comió bien ese día, esa mañana, esa mediodía, almorzaron bien. Y la gente, todo lo dejaron para la gente y después se fueron tras el Señor. Le siguieron, se volvieron sus discípulos. ¿Quién no va a seguir al Señor? ¿Quién en su sano juicio no va a seguir a Cristo Jesús si el Señor le hace un milagro? Sería malagradecido a aquella persona que el Señor le ha hecho un milagro y lo ha abandonado. Sería malagradecido. Pero una persona en su sano juicio no lo va a dejar. El Señor se conmueve por la gente. Se conmueve por la gente. Su corazón se conmueve. Aprendamos a cómo tocar el corazón de Dios. ¿Queremos tocar el corazón de Dios? Necesitamos tener fe. Tocar el corazón de Dios es creer. Creer y creer. Tuviéramos fe como un grano de mostaza. Dirán a este monte se refería a él, Señor, a él mismo. Pásate de aquí a acá. Le vamos a pedir a él, porque él es quien puede hacer los milagros. Nadie más. El Señor Jesús es el que puede hacer los milagros. La Biblia no dice que Pedro y los demás hicieron milagros cuando el Señor estaba ahí. No, el Señor los hizo. Y después hicieron los milagros los apóstoles, pero no eran ellos, era el Señor Jesús. Toquemos el corazón de Dios. ¿Cómo?
tenemos una necesidad, tenemos un problema, tenemos cualquier problema que sea, pongamos atención, porque lo primero que va a hacer Dios va a ser hablar su palabra. Si ponemos atención y oímos el mensaje de su palabra, Él nos va a dar una orden que hacer. Obedezcamos su palabra, hagamos lo que Él nos pide. Cuando Dios vea que obedecemos y actuamos, si es de ir a escuchar la palabra, hay que ir, moverse, muévase, vaya, obedezca al Señor, que Dios tiene un milagro para su vida. Después, Dios va a hacer el milagro, nos va a bendecir grandemente. No nos va a bendecir solo para nosotros, lo va a hacer para otras personas. Dios busca personas con corazones frágiles, con corazones bondadosos. La soberbia, la altivez no van con el Señor. Los mira de lejos, dice. Tengamos un corazón bondadoso. Toquemos nosotros el corazón de Dios. ¿Cómo? Escuchando su palabra, creyendo con fe, obedeciendo y actuando. Dios nos bendiga a todos. Gracias por estar siempre con nosotros, viendo nuestras enseñanzas, nuestros estudios bíblicos en nuestro canal de YouTube, Odres Nuevos España. De aquí, desde España, estamos llevando el mensaje de la palabra del Señor. Cuéntale a otras personas que pueden escuchar palabra de Dios aquí en nuestro canal de YouTube. Cuéntales que pueden escuchar palabra de Dios. Y así, poco a poco, vamos a ir avanzando. Dios va a llenar las redes de peces. Las redes. Dios va a llevar a alguien este mensaje. Si alguien lo tiene que escuchar, Dios va a buscar la forma de que lo escuche. Como digo yo, paremos las orejas, escuchemos la voz de Dios. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.